¿Qué pasa, chicos? Vamos a ver en este vídeo algo que es muy importante, y es qué beneficios obtienes tú, sí, tú, desde que empiezas a tocar la guitarra hasta que finalmente pues tocas tus primeros acordes, tus primeras escalas, canciones y demás. Entonces he hecho un resumen de los beneficios que algunos nos pueden sonar y otros prácticamente no los tenemos ni en cuenta. Entonces vamos a empezar por la parte física, es decir, yo por el hecho de aprender a tocar la guitarra o de tocar ya mis primeras canciones, me mejora la coordinación de las manos en este caso. Claro, imaginaros yo pretender tocar la guitarra y que los dedos de la mano derecha y de la mano izquierda ni se conozcan. Pues eso sería un cachondeo, ¿no? Pues el hecho de aprender a tocar la guitarra te mejora la coordinación, pero es que también te mejora la postura. Claro, si tú quieres aprender a tocar la guitarra, eso necesita invertirle una serie de tiempo. Y ese tiempo, la postura que tienes que tener tiene que ser, por un lado, cómoda, pero también tiene que ser una postura que no te dañe, en este caso, sobre todo la espalda, ¿vale? Pero bueno, también en general todo el cuerpo. Y por último, un aspecto que casi nadie nos damos cuenta es el tema de la respiración. Cuando yo toco, y esto me pasaba a mí de pequeño, tocaba en audiciones del conservatorio, yo mismo me escuchaba y veía la diferencia entre canciones, por ejemplo, que eran un poquito más de volumen más alto, mi propia respiración cambiaba, ¿vale? Se escuchaba casi tanto mi respiración como las cuerdas de mi guitarra. Entonces son tres aspectos que corresponden más a la parte física que nos ayudan a mejorar a la hora de tocar la guitarra. Luego, un aspecto que es muy importante, que es el tema de la concentración, que hoy en día casi nadie o muy poquita gente estamos todo el día con el teléfono, vemos un partido de fútbol, un esto de televisión o en el trabajo y nos duran minutos, vamos, casi segundos el tema de la concentración. Pues el hecho de aprender a tocar la guitarra, y si es más desde pequeño incluso mejor, nos ayuda a cada vez ese tiempo de concentración que sea de más calidad y que dure más tiempo. ¿Vale? Porque estamos concentrados en los acordes, en las escalas, en las notas, en el ritmo de la propia canción. Entonces nos ayuda muchísimo el tema de la concentración, que luego pues lo podrás aplicar en el colegio, en la escuela, en la universidad, en el trabajo, con tu familia, con tu pareja, con lo que quieras. Entonces te va a ayudar eso muchísimo. También la parte de memorizar. Claro, yo, por ejemplo, cuando también era pequeñito, al principio tocaba sobras o piezas de un folio, una cara, luego dos, luego tres. Y todo eso te lo tenías que ir poquito a poco memorizando. Eso te ayudaba muchísimo el hecho de empezar pues unas poquitas notas con un ritmo y eso iba cada vez en aumento. Pues la cabeza se te va adaptando y lo vas trabajando casi, sí, no eres muy consciente y luego a lo largo del tiempo lo ves y te das cuenta que en su momento te ayudó mucho y casi no es que no te costara trabajo, porque cuesta trabajo, pero no es un esfuerzo realmente que eres consciente todo el rato, sino que el resultado lo ves un poquito más adelante y eres consciente un poquito más adelante. Luego, el tema de la ansiedad. La música ayuda muchísimo a reducir la ansiedad. No solo escuchando, sino también tocando. Porque tocando tienes una virtud, que es que tú mismo haces la canción, entre comillas. El ritmo lo pones tú. La melodía, si quieres y cantas, la puedes poner tú. Entonces tienes mucho más control. Y habrá días que, por lo que sea, pues la tocarás de una manera y de otra. Y eso te va a ayudar mucho a bajar esa tensión, esa ansiedad que te produce el trabajo, la pareja, la familia, los amigos, la vida en general. ¿Vale? Ayuda mucho al tema de reducir el estrés y la ansiedad, esas dos cosas. Y luego también el tema de, bueno, nos ayuda mucho a trabajar en grupo, ¿vale? No solo porque, imaginaros que vamos a aprender y estamos en una banda de música, pues eso va a ayudar mucho a nuestro círculo, incluso a la banda pues vas a conocer muchísima más gente y también se te va a acercar mucha más gente. Y eso nos lleva al paso de que incluso te va a hacer un poquito más atractivo, ¿vale? Atractivo en el sentido de que la gente te ve tocando y se te va a acercar, te va a preguntar, te va a decir, oye, ¿qué tocas? ¿Durante cuánto tiempo? ¿Qué tipo de música? ¿Qué te gusta? ¿Cantas? ¿No cantas? Todo eso te va a hacer mucho más atractivo, ¿vale? Entonces a nivel social te ayuda muchísimo el hecho de, pues en este caso, aprender a tocar la guitarra. Además, el tema de la imaginación y la creatividad, si tú mismo, una vez que has aprendido, pues puedes componer tus propias canciones o incluso hacer variaciones de letra o de acordes en las canciones que ya sabes. Eso es un arma muy potente, ¿vale? Y ya por último, un beneficio que para mí es fundamental, no solo te va a ayudar en la guitarra, te va a ayudar en todo, en cualquier aspecto de la vida, es la perseverancia o la constancia, ¿vale? Que para mí, yo lo defino como constancia. El hecho de la constancia en cualquier cosa que hagas y también al hecho de aprender a tocar la guitarra es fundamental y es
garantía de éxito en un 99,9%. ¿Por qué? Porque no hay nada más pesado y no hay nada más constante que el tiempo. Entonces, si tú cualquier actividad, ya sea de laboral, ya sea de tu familia, tu pareja, lo que sea, que quieras tener éxito, entre comillas, aunque luego cada uno tiene su propio éxito, su definición, es nunca abandonar, nunca dejarlo. ¿Vale? Ya sea pues, no solo en la guitarra, sino estás haciendo ejercicio o quieres un cambio físico de lo que sea, si tú eres constante, y eso no quiere decir que tengas que ser un esclavo todo, no tienes que hacerlo todos los días, lo que sí tienes que hacer es nunca abandonar. Habrá épocas del año que estés dándole más caña y otras que menos. Eso se puede aplicar a la actividad física, al deporte, a la música, a la guitarra, a todo, incluso ya os digo, a nivel personal. Entonces, el hecho de ser constante es para mí personalmente, en mi opinión, el hábito que más contribuye, el beneficio más importante de todos los que te va a aportar, que son muchos, ¿vale? Y son muchos más de los que yo digo, lo que pasa que, bueno, podremos estar horas. El hecho de aprender a tocar la guitarra y finalmente conseguirlo. No solo ya el hecho de también la autoestima, que te va a elevar la autoestima, no solo porque atraes personas, sino porque tú mismo te ves capaz de, oye, yo hace 5 meses, hace 3 meses, no sabía ni lo que era la nota mi o cómo tocar una cuerda. Y ahora ya estoy tocando canciones de 3, 4, 5 acordes de 3, 4, 5 folios. Incluso soy capaz de memorizármelo. Claro, eso a nivel de autoestima te pega un subidón de endorfinas, que eso es similar o relacionado con la felicidad, espectacular. Pero el beneficio para mí, y yo creo que es el más importante que te va a aportar en cualquier aspecto de la vida, y te ayuda mucho el hecho de aprender a tocar la guitarra, es la constancia. Porque si eres capaz de ser constante con lo que tú quieras hacer, seguro en un 99,9% lo vas a conseguir. Y eso para ti es, cuando lo sientes, es espectacular. Entonces, bueno, esto es un pequeño resumen de los beneficios que algunos más o menos se conocen y otros son un poquito más desconocidos, pero que generalmente no paramos y le echamos mucho tiempo. Entonces, si os gusta esta serie de vídeos, si queréis conocer más beneficios o cualquier otro aspecto, dejadlo en los comentarios si os ha gustado, si queréis conocer o indagar en algún beneficio en concreto y hacer vídeos sobre ello, me lo ponéis en los comentarios y lo vemos y haremos más vídeos de aquí adelante. Así que nada, espero que lo hayáis disfrutado, que practiquéis mucho, le deis mucha caña a la música, a la guitarra y nada, nos vemos en el próximo vídeo.